diferentes maneras, ¿verdad? Se comunicó con ellos. Dios en otros tiempos se hizo a los hombres, tuvo que ver cómo se comunicaba con ellos y usó muchas formas, muchos métodos para poder hablarles. Y dentro de esas cosas es lo que vamos a ver hoy, algo que se llama las teofanías de Dios. Ahora, hoy, en estos días, dice el versículo 2 que estamos leyendo, en los postreros días nos ha hablado por hombre al nivel de un hombre. Era por medio del uso de teofanías. Si usted quiere anotar, una teofanía es una manifestación visible de Dios, una forma en que Él se manifiesta para que el hombre lo pueda ver. La teofanía significa manifestación visible de Dios, y normalmente la consideramos como de una forma temporal. Diga temporal. No es por siempre, para que la persona no llegue a pensar de que una zarza de fuego, ese es Dios. No, esa es una manifestación temporal que Dios usó para hablar con alguien. Como hemos visto en la semana pasada, Dios es invisible. ¿Cuántos dicen amén? Vimos que la semana pasada Dios es espíritu, y para hacerse visible Él se manifestaba en una forma física para que las personas pudieran ver y oír de algo de Él. Aunque nadie puede ver el Espíritu de Dios, se puede ver una representación de Dios. Amén, hermanos. ¿Se acuerda de la columna de fuego? ¿Se acuerda de la nube que guiaba a Israel? Son unas manifestaciones que Dios usó para que el pueblo dijera: este es Dios, aquí está Él con nosotros. Pero eso es algo temporal, porque Dios no es una nube, Dios no es una columna de fuego, Dios es más que eso. ¿Dicen amén? Denle un aplauso a Jesús por eso. Es más que eso. Todo el pueblo de Israel tuvo la bendición de ver, oír de las manifestaciones de Dios en ellos, ya fuera por medio de truenos, fuera por medio de relámpagos, fuera por medio de como una nube, también como humo, también como fuego, como una voz de trompeta. También los profetas vieron visiones de Dios, ya fuera como hombre envuelto en fuego o como el anciano de días. ¿Ha escuchado esa expresión? El anciano de días. Pero a muchos de ellos se les manifestó, e incluso la manifestación del hombre con espadas. Hermano, me ayuda Josué 5:15. Hay una manifestación de un hombre con espada que se le apareció a Josué, el cual se identifica como el príncipe del ejército del Señor. Josué capítulo 5, para los que anotan, Josué capítulo 5 versículo 15 dice de la siguiente manera: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo de esa manera. ¿Se acuerda que también a Moisés le habló de la misma manera y le dice: quítate el calzado que anda, esas sandalias, porque el lugar donde estás santo es? En Hebreos 1, versículos del 1 al 2, los cuales hemos leído hoy, se resume todo el Antiguo Testamento, más o menos 4000 años de historia. Como Dios es invisible y es el Todopoderoso, para poder tratar con el hombre, diga conmigo, debía hacerse visible. A esto nosotros le llamamos una manifestación de Dios. Vamos a ver unas porciones bíblicas para que usted vea las manifestaciones más conocidas. Éxodo capítulo 13 versículo 21. Alguien lo busca y me lo lee, por favor. Éxodo 13, 21. Otro que busque Génesis 18, 22. ¿Quién tiene Éxodo 13, 21? Hermana Wendy, lea. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Amén. O sea que el Señor se manifestaba a ellos de día y de noche. De día como una nube y de noche como una columna de fuego. Génesis 18:22, ¿alguien lo encontró? Génesis 18, el señor hermano se los pone aquí, alguien se para y lo lee. Se lo tiene, 18:22. Amén, hermano. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Pero hablando, ¿no? Siga. Estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Abraham hablando con Dios específicamente. Éxodo 3:2. Éxodo 3:2. Su hermano lo tiene ahí. Alejandro y hermana Sumara, léalo ahí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y se le apareció, dice, una llama en medio de una zarza. Así, de esa forma se le apareció. También Génesis 32:24 habla de que Jacob luchó con él. También Abraham dice que habló directamente con él. El Señor se ha manifestado y se ha tratado de comunicar con el hombre. Es decir, para tratar con el hombre él debía hacerse visible, como una voz, como fuego, como nube, como relámpago, como terremoto, como una zarza. Ezequiel 1:13, por ejemplo, como un hombre con espada, como el anciano de días, como un hombre envuelto en fuego. Cuando habla con Gedeón, también como el ángel del Señor de Jehová, es como se está manifestando a ellos para poder hablar, comunicarse y tratar con cada uno de ellos. Pero quiero aclarar, pero todas esas manifestaciones no son Dios. ¿Dice amén a eso? No son Dios. Es una representación, es una forma en que Él se manifiesta para que el hombre pueda entender lo que Dios quiere hablar con él. Dentro de las varias manifestaciones, habrá que alguna le llame más la atención a otra. La más conocida quizás, la zarza de fuego que habló con Moisés, la nube, la columna de fuego, quizás ese viento recio. Dice, este es Dios, y Él abrió y separó el mar. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Verdad? No cree usted que fue Moisés que levantó su cayado de pastor y Moisés tuvo el poder y Moisés lo abrió. No, era Dios abriendo el mar. Dicen amén, hermanos, ¿verdad? También como una voz audible, como el anciano de días, como un relámpago. Dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí a estar 40 días, 40 noches en ayuno, dice que la gloria de Dios se sentía, había truenos, había relámpagos, todo el monte temblaba porque la gloria de Dios, la presencia del Señor estaba en ese lugar. Pero no era un hombre que se había personificado y estaba ahí. Simplemente era la presencia de Dios. Ya vimos la semana pasada de que Dios es espíritu. Dicen amén. No va a encontrar usted, oh, aquí está Dios y lo puedo tocar. Eso no es así. Algo muy importante y trascendental, hermanos, fuese si Jesús mismo se le manifestase a usted. Si el mismo Dios Todopoderoso, el cual anduvo caminando aquí en medio de los hombres, le hablara ahorita mismo, ¿cuántos se emocionarían por eso? Es increíble, ¿verdad? Como eso, algo así podría suceder. Pues quiero decirle, hermanos, que Hebreos capítulo 2, yo no sé si usted le puso muy bien atención a lo que dice Hebreos capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera: en estos días, en estos postreros días, ¿por medio de quién Dios nos habla? Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, si Dios quiere hablarnos hoy, ¿cómo nos hablaría? ¿Por medio de quién?
En todo el Nuevo Testamento usted va a encontrar en el Antiguo Testamento la columna de fuego, usted va a encontrar la nube, usted va a encontrar ese viento recio que sopló y movió el arca de Noé y la llevó hasta el monte Ararat. También usted va a encontrar ese viento que sopló y separó las aguas. También usted va a encontrar a la zarza hablando con Moisés. Usted va a encontrar el ángel del Señor aquí, lo va a encontrar por allá. Pero a partir del Nuevo Testamento, ¿ha visto usted alguna manifestación de esas? ¿La ha leído alguna manifestación de esas? No. La única manifestación a partir de Mateo es Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Filipenses. Dice lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 8 de Filipenses, dice de la siguiente manera. Versículos 6 y 8. El cual, está hablando de Jesús, Pablo a la iglesia en Filipo, le dice, el cual siendo, escucha hermanos, ponga atención porque quizás nunca en otro lugar usted vaya a escuchar ni a leerlo, y a veces leemos la Biblia y pasamos de largo y no interpretamos. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, según mi versión, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, podríamos decir en el Antiguo Testamento, de fuego, de nube, de viento. ¿Está escuchando, hermanos? Pero dice que aquí tomó forma de siervo y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La manifestación más grande que usted va a encontrar en toda la Biblia y a partir del Nuevo Testamento, es la única que usted va a hallar, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso Jesús, siendo Él esta manifestación de Dios, Él podía decirle a las aguas, quietas, enmudezcanos, silencio, háganme caso, porque era Dios mismo, el creador, diga el creador, diciéndole a su creación, hazme caso. Era Jesús mismo, es decir, Dios mismo, diciendo a la enfermedad, tú no tienes control sobre este cuerpo, yo soy el creador de este cuerpo, yo tengo control de este cuerpo. Por eso Jesús mismo pudo escupir en el suelo, agarrar barro, hacer una chibolita y ponerse a alguien en el ojo, porque Él es el creador. Entonces dicen amén. Por eso Él, hermanos, puede decirle a la muerte y mandarle varios anuncios a la muerte, con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín, con la hija de Jairo, y decirle, muerte, te estoy dando avisos, tú no tienes control sobre mí, porque Él es Dios y Él venció a la muerte. Se debería dar un aplauso por eso, Señor. La manifestación más grande, 1 Timoteo, carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, escuchen hermanos, por favor, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dijimos que significaba teofanías? Ok, ya agarró, ya entendió, ¿verdad? Grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Está bien claro ese versículo, sí o no? Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, Dios fue manifestado en carne. Vimos lo que significaba teofanía, ¿verdad? Una manifestación de Dios. Y a mí la primera palabra después de la letra E me gusta, indiscutiblemente. ¿Alguien me podrá explicar qué significa eso? No tiene discusión. No tiene discusión. Eso es. No tiene discusión. Dios, diga Dios. Dios. Siga diciendo conmigo, fue manifestado en carne. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significará corporalmente?
cuerpo. Gracias, hermano. Entonces, ¿a dónde habitaba la plenitud? En el cuerpo de Jesús. Juan capítulo 1, versículo, quiero ver el 1, hermano, para poder llegar al 14, por favor. Juan 1 y Juan 1:1 y Juan 1:14, vamos a leer. Quiero que usted lo lea porque como es el primer versículo la gente a veces no le toma importancia, pero vea lo que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, verbo igual Dios. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hoy vamos al 14. Y aquel verbo, ¿de qué verbo está hablando? ¿Quién me contesta? Le doy un premio. Del que hablamos en el versículo ¿cuál? 1, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne. ¿En quién? En Jesús. En el cuerpo de Jesús. Denle un aplauso. Amén. El Nuevo Testamento no registra ninguna teofanía de Dios en forma humana fuera de Jesucristo. Por supuesto, Jesús era más que una simple manifestación, es decir, que una simple teofanía. Él no era solamente Dios apareciendo en la forma de un hombre, sino que era Dios vestido de un cuerpo y una naturaleza humana verdadera. Es decir, nosotros aquí en El Salvador diríamos un chiribisco. ¿Sí me explico bien cómo es? Un chiribisco. Este chiribisco que no tiene ni hojas, que todas las ramas están todas secas, que todo ya no sirve para nada, pero ahí agarró fuego y no se quemaba, no se consumía. Un simple chiribisco. No podemos hablar de lo mismo de Jesús. No es una simple teofanía, no es una simple manifestación. Él es más que una teofanía. Él no era solamente Dios apareciendo en la forma de un hombre, manifestándose en la forma de un hombre, sino que era Dios vestido de un cuerpo. Decir, dice Colosenses 2:9, en Él habita, que adentro, corporalmente la plenitud de la deidad. Ahora bien, en el Nuevo Testamento no hay manifestaciones de Dios en diferentes medios como los anteriores vistos. Y la razón es que no hay necesidad de ellas. Con Jesús nos basta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colosenses 2:10, si él me ayuda ahí. Colosenses 2:10 dice, y vosotros. La Biblia habla de esa manera porque ese es el lenguaje que la Biblia usa. Y vosotros, pero usted va a repetir conmigo, nosotros estamos completos en Él. Ya que no dicen ellos, dice en Él. Fíjense qué bueno es. En diferentes medios como los anteriores no vemos. Es decir, en el Nuevo Testamento usted no encuentra una columna de fuego. En el Nuevo Testamento usted no encuentra una nube. En el Nuevo Testamento no encuentra ese viento, y cuando usted lo halla es porque es Jesús mismo haciéndolo. No va a encontrar otro tipo de manifestación. Jesús mismo declara y revela completamente al Padre. Juan 1:8. Juan capítulo 1, versículo 18, perdón, no 8. Yo quiero preguntar, cuando Jesús está hablando con los discípulos y está dando unas enseñanzas, ¿a dónde está Jesús? ¿Está ahí con ellos o está en otra parte? Ahí con ellos. Ok, vea el versículo 18, ya con su respuesta. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿A dónde está el seno del Padre? Ahí con ellos. ¿A dónde está?
podemos decir, arriba del tercer cielo. Ahí está el Padre, ¿sí o no? Ok, en el trono de Él. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está. Estamos hablando de un eterno presente. Ok, yo le pregunté a usted, ¿a dónde estaba Jesús? Y usted me dijo, ahí con ellos, ¿sí o no? Sí. Entonces, Él dice, está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Se acuerda que en una clase anterior también a esta vimos que los atributos de Dios es que Él es omnipresente? Él está en todas partes al mismo tiempo. Entonces Él puede estar aquí con nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Y puede estar también en su trono. Denle un aplauso al Señor. Colosenses 1:15 es uno de los versículos que usted se puede aprender, es bien facilito. Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Versículo 3 de Hebreos capítulo 1. Aunque hay diferentes manifestaciones de Dios a lo largo de los tiempos, Él se ha manifestado de la siguiente manera: Padre en la creación de todas las cosas, como Hijo en la redención del hombre y como Espíritu Santo en la regeneración de los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Todos nosotros, los que hemos venido a alcanzar a redención, es decir, perdón de pecados. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. La Biblia es un libro monoteísta. ¿Alguien tendrá idea qué es monoteísmo? Desde que mono viene de solo uno. De uno. Y teos, Dios. ¿Ok? Significaría entonces un Dios. La Biblia es un libro monoteísta, es decir, habla de la existencia de un solo Dios. Y este Dios es quien vino a salvarnos. ¿Cuántos se alegran por eso? Fíjense que este Dios, dice Isaías 52:6, es uno de los versículos que usted tiene que saberse. Este es un libro, el que lo quiera yo se lo puedo dar. Amén, hermanos, de enseñanzas. Isaías 52, hermanos. Me gustaría que usted lo lea conmigo, no solo yo decírselo, por favor, es bien importante que usted lo tenga, lo anote, lo pueda leer, lo pueda comprender. Versículo 6, hermanos, de Isaías 52 dice: por tanto mi pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Verdad que nosotros cantamos eso? Dice, por tanto mi pueblo, dice en un futuro, porque Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías, hermanos, vivió y profetizó entre 600 a 650 años, un aproximado, toda esa fecha siempre, antes de Jesús. Le conocemos a Isaías como el profeta mesiánico, porque el que más habla del Mesías, del Cristo o de Jesús es Isaías. Le conocemos el libro de Isaías también como la pequeña Biblia, porque son 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. Entonces, esta conjugación de verbos me gusta para que usted le ponga atención. Por tanto, mi pueblo, dice, ya sabía. ¿Para que no dice así? Por tanto, mi pueblo ya sabe. ¿Para que no? Dice, por tanto, mi pueblo sabrá. Estamos hablando de un futuro. No es pasado, no es presente, es futuro. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, es decir, cuando conozcan el nombre, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Y quién se hizo presente? Más fuerte. ¿Quién se hizo presente? Él se hizo presente. Jesús es Dios manifestado en carne. Llamará su nombre Jesús, dice Mateo 1:21, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Quién es el salvador del pueblo? Jesús. ¿Quién es el que le iba a perdonar pecados? Jesús. Decid, dice Isaías 35:4, a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vino
No sé si lo está leyendo ahí. Ahí dice Dios mismo vino. ¿Dice así? ¿Ah? Dios mismo vendrá. Diga, vendrá. O sea, en un futuro, no estamos hablando de hoy. Dios mismo vendrá. ¿Y qué más va a hacer? Os salvará. Futuro. ¿Por qué? Porque Isaías 650 años atrás estaba profetizando. Para nosotros podemos decir que Jesús ya vino, Él caminó sobre las aguas, vino a hacer milagros, levantó paralíticos, levantó a gente muerta, también sanó, también salvó de sus pecados. Jesús ya vino y Él va a volver. Amén. Denle un aplauso al Señor. A lo que hemos estado hablando, esta es la manifestación de Dios, a lo que la Biblia llama el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Ha leído esa porción de usted? El Hijo del Hombre. También hemos leído el Hijo de Dios. A eso se le llama así. Hijo es lo que nace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense que para yo convertirme en papá, tuvo que nacer un hijo. Mientras yo no era papá. Y mientras mi hijo solo estaba en mi mente. Un día quiero tener un hijo. En mi corazón es, yo quiero tener un hijo. Yo quiero tener un hijo varón, que sea bien guapo, igualito a mí. Yo quiero un hijo. Yo quiero tener un hijo. Pero solo estaba un sentir, un pensar. ¿Cuándo me hice yo padre? Cuando nació mi hijo. ¿Cuándo se convirtió él en hijo? ¿Será que cuando él era un feto o cuando ya nació? Cuando nace, se hace hijo. ¿Dicen amén a eso? Ok, mientras no es hijo. Todavía no. Está en mi mente, está en mi corazón. No ha nacido, no es hijo. Hijo es lo que nace. Por eso se le llama de esa manera. Por eso vemos a Jesucristo en muchos pasajes actuando y hablando como el Padre. Y en otras ocasiones lo vemos hablando como el Hijo. Es por esta razón que Él oraba como hombre, pero a la vez Él es quien responde la oración, como Dios. Jesús ora al Padre y con frecuencia habla a sus seguidores acerca del Padre. Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 14:1 no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mateo 24:36 pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por eso Jesús habla como Padre y en otras ocasiones habla como Hijo. La manifestación más grande y excepcional es Jesús mismo en carne, caminando en medio de su pueblo, tomando el cuerpo de un hombre para redimir a este de todos sus pecados. Jesús es Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar.